Conformación de la molécula. Las moléculas que componen las sustancias inorgánicas como el oxígeno, el oro, la lavandina, la sal, poseen un reducido número de átomos. Las moléculas de sustancias orgánicas, proteínas, glucosa, ácido cítrico, colorantes, nafta, en cambio, presentan miles de átomos. Es por ello que se les llama macromoléculas. Macros, del griego significan grande. En las sustancias simples, oxígeno, azufre, las moléculas están constituidas por una o más átomos de un solo tipo o elemento. Por ejemplo, el oxígeno está formado por dos átomos de ese elemento. El azufre por ocho átomos iguales a su elemento. En las sustancias compuestas, las moléculas están formadas por dos o más tipos de átomos de diferentes elementos. La sal de mesa está formada por un átomo de cloro, sí, y otro de sodio, Na. ¿Qué es la alotropía? Las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales o distintos. Cuando se combinan átomos idénticos para obtener sustancias diferentes, decimos que se produce una alotropía. Un ejemplo de ello son el oxígeno O2 y el ozono O3. Estas sustancias son alótropos del elemento oxígeno. La mayor parte de los plásticos son polímeros, están formados por extensas cadenas de moléculas iguales. Uno de los polímeros más comunes es el polietileno, creado a partir de moléculas de eteno. Fuerzas de atracción o enlace. Como se mantienen unidas los átomos de una molécula, esto ocurre gracias a una fuerza que se llama enlace químico. Existen diferentes tipos de enlace. Los más comunes son el enlace iónico y el enlace covalente. Veamos, enlace iónico. En este tipo de unión, un átomo le cede uno o más electrones a otro átomo diferente, es decir, hay transparencia completa de electrones de un átomo a otro. Esta unión se observa, por ejemplo, en la molécula del cloruro de sodio. Enlace covalente. En este tipo de unión, los átomos no ceden ni aceptan electrones, sino que comparten electrones por pares, un par, dos pares, tres pares, etcétera. Si los átomos unidos son iguales, se trata de un enlace covalente simple, por ejemplo, el de la molécula de hidrógeno. Si los átomos unidos son diferentes, se trata de un enlace covalente compuesto, por ejemplo, el de la molécula de monocloruro de yodo, para, de yodo. Par de Molécula no polar. Cuando una molécula carece de polos eléctricos, es una molécula no polar. Analicemos un ejemplo para comprenderlo. La molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos que comparten pares de electrones y forman una unión covalente. Estos dos átomos tienen la misma carga nuclear positiva, 8 protones, y por eso atraen con la misma fuerza al par de electrones negativos que comparten. Entonces, las cargas eléctricas de la molécula están uniformemente distribuidas, o sea que no hay polos eléctricos positivo y negativo. Es una molécula no polar. Las moléculas no polares se hallan en forma independiente unas de otras porque no existen atracción eléctrica. Molécula polar. Una molécula es polar cuando posee una distribución desigual de la carga eléctrica. Esta molécula se llama también dipolo porque tiene un polo negativo y un polo positivo. Veamos la explicación. Tomando una molécula de agua. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, estableciendo una unión covalente, pues comparten pares de electrones. El oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, atrae con mayor intensidad a las pares de electrones que comparten. Por ello, se produce una distribución diferente de la carga eléctrica de la molécula el hidrógeno. Los átomos electronegativos de elementos no metálicos tienden a adquirir electrones, transformándose entonces en aniones, iones negativos. Los átomos electropositivos de elementos metálicos tienden a ceder electrones, transformándose entonces en cationes, iones positivos, obtienen carga positiva y el oxígeno logra cierta carga negativa. De todo esto surge una molécula polar o bipolar. Se comprobó en forma experimental que en el agua los átomos de hidrógeno unidos al oxígeno forman entre sí un ángulo de 105 grados. Red conceptual. La molécula tiene peso atómico, masa molecular y movimiento molecular, variables según el estado de la materia. La molécula está formada por átomos iguales
Sustancias simples, moléculas constituidas por uno o más átomos de un solo tipo. Átomos se mantienen unidos por enlace químico. Diferentes, sustancias compuestas o compuestos químicos. Enlace iónico, cuando un átomo le cede electrones a otro átomo diferente, por ejemplo, el enlace del átomo del sodio y del átomo del cloro forma la molécula de cloruro de sodio. Enlace covalente, simple, cuando dos átomos iguales comparten pares de electrones, por ejemplo, el enlace de dos átomos de oxígeno forman la molécula del elemento oxígeno. O dos, enlace covalente simple, cuando dos átomos diferentes comparten electrones, por ejemplo, en la molécula de cloruro de hidrógeno. El átomo. El universo está formado por una cantidad de cuerpos materiales. Las galaxias, los planetas, una pequeña célula, una gran montaña o una gota de agua tienen algo en común. Son cuerpos materiales y ellos están formados por átomos. Hablemos del átomo. Si tomamos cualquier objeto y lo partiéramos en pequeños pedazos, finalmente llegaríamos a ver por medio de un microscopio al átomo. Los átomos son tan, pero tan pequeños que se encuentran por millones en los distintos cuerpos que conforman el universo. Antiguamente se creía que el átomo no se podía dividir, es decir, estaban formados por estructuras más pequeñas. Hoy sabemos que el átomo tiene un núcleo esfera minúscula 10.000 veces menor que el átomo mismo, constituido por protones, partículas con carga eléctrica positiva, y por neutrones, partículas sin carga eléctrica. La carga eléctrica del átomo es neutra, pues la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Cada elemento químico, carbono, oxígeno, helio, uranio, etcétera, presenta un número diferente de neutrones y protones en su núcleo y de electrones que giran alrededor de aquel. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno es el más sencillo que existe en la naturaleza y también el más liviano, ya que tiene un solo protón en su núcleo, carece de neutrones y posee un solo electrón girando afuera. El helio, gas liviano, tiene dos cargas positivas en el núcleo y dos electrones girando a su alrededor. Para fotografiar átomos, en 1981 la prestigiosa firma IBM lanzó al mercado un microscopio de exploración llamado STM, que permite fotografiar átomos por medio de un dispositivo de aspecto sencillo, similar a una aguja, pero en extremo sofisticado. ¿Cómo se obtiene la fotografía? La aguja se desliza hacia adelante y hacia atrás sobre el elemento a fotografiar para detectar variaciones eléctricas en los átomos que lo conforman. A partir de estas diferencias de electricidad, el microscopio crea un mapa con la ubicación de los átomos. Fotografía sofisticada, ¿no? El átomo es una unidad diminuta que compone la materia. Protones, partícula con carga eléctrica positiva. El número atómico de un átomo está dado por el número de protones que lleva su núcleo. Orbitales son zonas donde podemos encontrar a los electrones oscilando, no más de dos electrones por orbital. Electrón. Los electrones se localizan en la corteza del átomo. En los orbitales tienen carga eléctrica negativa y una determinada cantidad de energía. Los que tienen poca energía se hallan cerca del núcleo. Los que poseen abundante energía se ubican lejos del núcleo. Realizan dos tipos de movimiento dentro del orbital: movimiento de traslación y sobre su eje, movimiento spin o spin. Núcleo es donde se concentra casi toda la masa del átomo, cuya carga eléctrica es positiva. La masa atómica de un átomo es la cantidad de neutrones y protones presentes en el núcleo. Neutrones, partículas sin carga eléctrica. Los átomos de un mismo elemento que poseen masas diferentes porque tienen distinta cantidad de neutrones se llama isótopos. En la naturaleza, los átomos no se hallan aislados, sino que están con otros átomos iguales o diferentes para formar la molécula, que es la mínima porción de la materia. Asimismo, en cada átomo influyen sus vecinos y su tamaño depende del modo en que están ligados a ellos. Los átomos que tienen distintas cantidades de protones y electrones constituyen diferentes elementos: átomo de hidrógeno H, átomo de carbono C, átomo de oxígeno O. Los átomos sean unidos. Los átomos tienden a unirse formando moléculas y para ello deben realizar uniones químicas en las que intervienen los orbitales y los electrones que en ellos se encuentran. Los átomos de cobre, metal típico, presentan fuertes enlaces metálicos. Esta característica se debe a la
poderosa atracción entre los electrones libres de carga negativa y los cationes de metal, iones de carga positiva que quedan cuando los átomos pierden dichos electrones. John Dalton y la teoría atómica. John Dalton, 1766-1844, físico y químico inglés, hacia 1803 desarrolló su revolucionaria teoría atómica sobre la indivisibilidad del átomo, en la cual exponía que las sustancias simples están formadas por la unión de átomos iguales, cuyo peso es invariable y característico. Las sustancias compuestas se forman al unir átomos de diversos elementos. Átomos que nunca se dividen, sino que entran enteros en la combinación formada. Esa teoría de la indivisibilidad del átomo fue rebatida en el año 1896 por Henry Becquerel. Sin embargo, no se le puede quitar mérito a Dalton, ya que fue él quien descubrió que la materia está constituida por átomos. Los elementos. Elemento es el término usado en química para identificar distintos átomos. El hidrógeno es un elemento y el oxígeno es otro, ya que ambos son átomos distintos. En la actualidad se conocen 109 elementos químicos o tipos de átomos distintos. Los más conocidos son el carbono C, el oxígeno O, el hidrógeno H y el nitrógeno N. Estos, al combinarse, forman las sustancias más importantes para la vida: agua, oxígeno atmosférico, dióxido de carbono, amoníaco, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Fisión y fusión de átomos. Tanto la física como la fusión de átomos son reacciones nucleares donde se liberan grandes cantidades de energía. Cuando los átomos de elementos pesados, uranio, se dividen liberando muchísima energía atómica, decimos que se fisionan. Cuando se unen átomos de elementos livianos, hidrógeno, conformando otro helio, con liberación de grandes cantidades de energía, decimos que se fusionan. La fisión y la fusión son formas de reactividad que se explotan para producir energía nuclear y armas nucleares. ¿Lo sabías? La energía nuclear del Sol y de las demás estrellas se producen por fusión. En el interior de estos cuerpos celestes, el hidrógeno se transforma en helio, es decir, se desintegra una parte de la materia para transformarse en energía nuclear. La fisión nuclear y la reacción en cadena. En la fisión nuclear, el núcleo de un átomo se divide en dos porciones, liberando una gran cantidad de energía acompañada por emisiones de neutrones. Estos neutrones inician en los núcleos de los átomos próximos y al dividirlos a su vez originan una reacción en cadena. Existen muy pocos átomos fisionables y entre ellos podemos encontrar los del isótopo U-235, que está contenido en pequeña porción en el uranio natural. Esta reacción nuclear desarrolla enorme cantidad de energía que puede convertirse en calor y emplearse para impulsar generadores y máquinas, como así también para armas nucleares. Es necesario un control estricto del proceso de fisión nuclear, puesto que de él se libera partículas radiactivas que pueden ocasionar una inmensa contaminación atmosférica. ¿Qué es la radiactividad? La radiactividad fue descubierta mediante pruebas experimentales que realizaron los científicos Rutherford y Royce en el año 1909. A partir de entonces se constataron que la radiactividad es la propiedad que poseen los núcleos de determinados átomos de desintegrarse espontáneamente, emitiendo partículas y radiaciones electromagnéticas. Esta es la radiactividad natural. La radiactividad artificial se produce cuando es inducida, una determinada, sometiendo una determinada sustancia a la acción de agentes externos. Radioactividad, propiedad que poseen los núcleos de determinados átomos de desintegrarse espontáneamente emitiendo partículas y radiaciones electromagnéticas. Natural, se produce naturalmente en el núcleo del átomo. Artificial, es inducida por agentes externos. Producen tres tipos distintos de radiación: alfa, núcleos de helio; beta, electrones; gamma, neutrones.
La triste imagen del hongo de la bomba atómica tras la que perdieron la vida muchos seres humanos hizo popular el átomo y la reacción que podía desarrollar. Esta es precisamente una reacción en cadena que ocurre cuando se desintegra el núcleo de un átomo de uranio, del que se disparan neutrones que pueden desintegrar otros núcleos de uranio. Uno de los átomos más complejos y pesados que se conoce es el uranio, con 92 protones y 92 electrones. Bombas de uranio o plutonio, también llamadas bombas A, fueron arrojadas en 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Para su construcción se emplea uranio o plutonio, sometiendo a fisión nuclear. Sus efectos destructivos son inmensos. Lamentablemente, en la actualidad, están instaladas en los misiles nucleares. Bombas de hidrógeno y helio. A diferencia de las bombas de uranio o plutonio, estas son producto de la fusión nuclear. También se les denomina bombas H. Su poder de destrucción es 1000 veces superior al de las bombas A. Para que las bombas H estallen es necesario alcanzar temperaturas elevadísimas. Esto solo se consigue haciendo explotar previamente bombas de uranio o plutonio. Para el peligro del planeta ya han sido empleadas en pruebas experimentales. Esperemos que el hombre tome conciencia de las terribles consecuencias que traerán la explosión de este tipo de bombas y deje de emplearlas aún en meras pruebas. La tabla periódica. Todas las sustancias, simples o compuestas, determinan la calidad o el tipo de materia de un cuerpo. Está constituidas por microscópicas porciones o partículas llamadas moléculas. La molécula es precisamente la mínima porción en que puede dividirse una sustancia sin que deje de ser lo que es. Veamos, una forma de sistematizar los elementos. Para los químicos es imprescindible conocer las características propias de cada uno de los elementos químicos. Cuentan para ello con una herramienta fundamental, la tabla periódica de los elementos. En esta tabla, los 105 elementos químicos están clasificados, ordenados y agrupados en forma vertical y horizontal según las siguientes características. Cada elemento está ordenado de acuerdo a su número atómico, es decir, el número de protones que poseen cada uno. Los elementos que presentan características químicas similares se hallan formando columnas verticales llamadas grupos. Llamadas grupos. Cada grupo está integrado por los elementos que tienen el mismo número de electrones en el último nivel, pues ello determina similares caracteres químicos. Los elementos que tienen Los elementos que tienen el mismo nivel de energía se hallan en la misma fila horizontal llamada periodo. Cada elemento está representado por su correspondiente símbolo químico mediante una o dos letras. Actualmente la tabla periódica se compone de 7 periodos, 18 grupos, columnas verticales que se numeran del 1 al 18 según la nomenclatura clásica del 1A al B3A y del IB al B3B. En ellos se ubican los 105 elementos químicos. ¿Qué unidad de medidas se usa para expresar la masa atómica o la masa molecular? El mol es la unidad internacional básica que expresa la cantidad de masa atómica de un elemento simple o de masa molecular de una sustancia compuesta. Un mol fue determinado por el científico Avogadro en 6002. Esta, no, esta, es, este número, llamado número Avogadro, expresa la unidad de partículas elementales que cada elemento y cada sustancia, o sea, es la unidad de cantidad de materia química. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene una masa molecular de 44 unidades de masa molecular, es decir, 44 moléculas gramo o mol. Los minerales. Los minerales tuvieron un papel principal en la historia de la humanidad. Gracias a ellos se crearon los metales y el hombre prehistórico pudo evolucionar. No todos están compuestos por los mismos elementos. En su estructura química, los átomos se disponen en moléculas que a partir de diferentes combinaciones producen minerales distintos. Todo depende del cristal. Cuando los átomos se distribuyen de manera organizada, manteniendo distancias y orientaciones homogéneas,
Estamos ante la presencia de los miembros cristalizados. La forma exterior reproduce la forma de las celdas que reconstruyen los átomos ubicados en cada vértice. A través de las fuerzas de atracción y repulsión se transforman en cubos, rombos o hexágonos. Los minerales y la luz. Según la acción que ejerce la luz sobre los minerales, se pueden apreciar algunas de sus características. Color, para no confundirse con otras sustancias que pueden estar a- adosadas a su superficie. Los científicos, los científicos realizan un corte y toman el color de esta incisión. Este color es llamado color de raya.